Buenas tardes, una semana más. Gracias por su apoyo, gracias por estar ahí, en serio, muchas gracias y por sus comentarios. Bueno, lo prometido es deuda, el siguiente de Santayana, el último ensayo de este libro que se titula Americanismo, pero podría haberse titulado Progresismo, de la editorial Tecnos, del año 2020. George Santayana, ensayos de la historia de la filosofía. Y por cierto, que muchos de ustedes han criticado pues algo que yo dije en el vídeo anterior de Santayana, y me parece bien, no me he puesto como una loca, era una crítica legítima, bien hecha, con respeto, no como otras veces, que bueno. A ver, Americanismo, comienza con una cita de... Por cierto, recuerden que Santayana era ateo y materialista, que se llamó a sí mismo el último materialista. Comienza con una cita de Maritain, de Jacques Maritain. El mundo moderno se funda en dos principios que van contra la naturaleza: que el dinero es fértil y que lo útil es bueno. Ya es que es, en plan, como una especie de contra el liberalismo y contra todo el empirismo inglés. Por cierto, me gustó mucho el comentario de uno de ustedes a cuenta de Hume. Este sistema multiplica ilimitadamente las necesidades y la servidumbre de la gente. Destruye los recreos del alma, impide que se regulen según fines humanos los asuntos de los que se encargan las artes. Impone al ser humano el ritmo jadeante de la máquina. Impone una medida inhumana a la acción humana y la lleva por un camino verdaderamente diabólico, dado que el fin de todo su delirio consiste en evitar que el ser humano se acuerde de Dios. Son palabras de Jacques Maritain, que suenan extrañas y arcaicas a muchos oídos. Es posible, sin embargo, que estas palabras de Maritain parezcan llenas de intensa sabiduría a la minoría capaz de darles todo su sentido. Con todo, no se puede silenciar la voz de la desamparada y desahuciada ortodoxia que profetiza males, sobre todo porque lo más inquietante es que esa voz ya no se comprende. Cuando los profetas o apologistas del mundo moderno intentan refutar esos vaticinios, yerran el tiro, debido a su incapacidad para entender lo que atacan. Así, una segunda y verdaderamente invencible concentración y reducción del ser moral humano redujo el espíritu a un punto, al invisible ego o conciencia ante la que ha de aparecer cualquier mundo que aspire a ser reconocido. La antigua arca de la salvación se podía romper sin temer el diluvio. Un materialismo vital y científico, una absorción completa en las disciplinas mecánicas, congenian así perfectamente con el idealista. Son simplemente una de las fases del desarrollo de la libertad. Ese es el aspecto que adopta, cuando es vista desde dentro, esa afable filosofía, toda esa filosofía norteamericana, que Jacques Maritain encuentra diabólica. Tal como es defendida en América, que es donde más cómoda se siente de forma natural. Un trascendentalismo romántico que considera la existencia como una aventura moral espontánea. Y segundo, una concepción instrumental o pragmática del conocimiento que establece que las condiciones del éxito de esa aventura solo se pueden determinar en función del experimento mismo que ha transformado esas condiciones. A ver, ¿y aquí por qué tengo? Esto no hace falta. Ah, sí. Seguimos estando en el laboratorio del Dr. Fausto. El frenesí cósmico deja paso al análisis de la materia y a la fabricación del homúnculo, el hombre mecánico o el hombre progresista, el hombre aliado, el hombre feminista. Es el sueño satánico de ser creadores y no creados. Estados Unidos rebosa de sectas, fanáticos, propagandistas y dogmáticos, pero la absorción americana en el trabajo, un trabajo controlado y dirigido por el ímpetu y el equilibrio de su movimiento total. A ver, esto es lo único que ha quedado viejo de este ensayo, porque ¿qué trabajo? O sea, ya no hay trabajo, en el mundo occidental ya no hay trabajo, lo han deslocalizado todo. Entonces, ¿qué trabajo? No lo hay. Pues, piensen, la presión ideológica hace que esas pasiones teóricas sean esporádicas, privadas, inocuas e impotentes. Si el Papa habla por la radio, todo el mundo dirá: «Oh, qué amable anciano», pero a nadie le importará lo que diga. En América, tan dominada por la precisión y la prisa, el habla de la gente, sin embargo, cuando se sale del código comercial que coordina la acción, es lánguida y vacía.
Es, como decía Josep Miró en el desafío del cristianismo que está comentado por ahí, lo de la obligación a la mediocridad. Ya no puedes realmente expresar lo que te preocupa, porque puedes parecer un paranoico, ¿no? Si dices que te preocupa, yo qué sé, la muerte o yo qué sé. Esa vaguedad en todo lo que no sea útil, esa voluntad vacía respecto a lo último, no son una evidente aplicación de los principios del liberalismo decimonónico, un liberalismo que sin duda mantenía parte del entusiasmo por la libertad, por romper las cadenas que habían inspirado a Rousseau y a Fichte, pero estos filósofos no eran profetas del maquinismo ni de ningún tipo de progreso material, más bien pensaban volver a la naturaleza o a la austeridad patriarcal. El objetivo era ya menos arrebatar la libertad con revoluciones que sacar provecho de ella en el comercio y concederla legislando sobre cuestiones irrelevantes para asegurar la cooperación más amplia posible de la gente en el trabajo del progreso material. En concreto, la religión tenía que ser privada y opcional, y si el liberalismo fuera consistente, igual tendría que ocurrir con la nacionalidad, el matrimonio, la vida familiar, la educación superior y el resto de tradiciones morales. La propiedad, por el contrario, era sagrada, al ser un estímulo imprescindible y el test de la pericia industrial. Tendría que ser también obligatoria la educación básica a fin de inculcar en toda la comunidad la capacidad de iniciativa. El liberalismo era así tolerante con todo, excepto con la indiferencia por el bienestar material. Favoreció la acumulación de riqueza. El gran negocio tiene que estar perfectamente organizado y necesita en su cima grandes cerebros. La riqueza, por otro lado, no ha de estancarse en pocas manos. Ni las fortunas principescas ni sus costumbres suponen una ventaja para la gente. Bueno, pero ya hemos visto que eso no ha pasado así y que la gran fortuna sí se ha concentrado en pocas manos. Las revoluciones inglesa y americana, incluso la francesa, solo atraparon la serpiente. Sobrevivieron poderosas tradiciones eclesiásticas, aristocráticas, financieras y académicas, que mantuvieron las referencias al humanismo. El americanismo permite un laissez-faire en la vida moral que niega en el comercio y en la industria. No es por supuesto que tolere oficialmente a ladrones, asesinos o falsificadores o adúlteros. La moralidad legal respeta aún el código general del cristianismo, pero han de ser toleradas por igual todas las religiones y, por tanto, todos los códigos morales teóricos. Si se toleran todos los códigos morales, ¿cuánto tiempo se podrá impedir que quienes sostienen esas opiniones las lleven a cabo? Es lo de tolerar al intolerante, el gran fallo de las democracias. Sorprende el tiempo que el mundo liberal ha necesitado para darse cuenta de que había abandonado deliberadamente la humanidad a la anarquía moral. Hasta que en estos últimos años se ha defendido abierta y conscientemente el latrocinio, el asesinato, el adulterio, la sodomía como derechos inalienables del ser humano, tal como hacen la Revolución Rusa, Madame Caillaux, D.H. Lawrence, André Gide, etc. Si aún nos encontramos en un mundo liberal y no estamos alarmados en absoluto por el caos moral, es solamente porque el orden industrial mecánico, avanzando subterráneamente con firmeza, hace que el caos moral sea inocuo y entretenido. O mejor, para una mente utilitaria y puritana, dado que esa vanidad del orden moral lo convierte... ¿Qué? Porque me estoy liando. Bueno, es igual. A ver. No se aprueba ningún tipo de vida moral salvo la vida moral implícita en la misma disciplina y servicio a lo mecánico. El americanismo podría ser un régimen más definido y más unificado que el que acabo de definir. La libertad de espíritu podría someterse a la unanimidad del trabajo. La libertad subsistiría entonces, o se podría recuperar, únicamente al modo ortodoxo, como conformidad voluntaria con el destino. Se habrá de exterminar todo impulso no implícito en la tarea común, de modo que se llamará libertad solo al servicio incondicional. Como los sucesos habrán de tomar derroteros románticamente indeterminados, eso no nos permitirá imaginar ambiguamente que somos nosotros personalmente los que damos lugar, en parte, a ese poderoso movimiento que nos arrastra de modo irresistible. Ese ideal une la disciplina social completa y la total anarquía moral. Disciplina social completa y total anarquía moral. Se espera que cada cual obedezca en cada momento la pasajera inspiración de la voluntad nacional, aunque, dado que esa voluntad carece de fundamento y dado que es ella misma el fundamento de todo lo demás,
pues todas sus fases sucederán de modo casual. Ningún sentimiento desagradable será perverso, ninguna ambición ilegítima. Y habla del talante alemán de los americanos. Si la libertad de espíritu era más característica de británicos y franceses que de alemanes, la unanimidad en el trabajo caracterizaba mejor a los alemanes, que es todo lo que hemos heredado nosotros, ¿no? Todo, como llaman los americanos, se parece que se están empezando a dar cuenta, lo del Wage Slave, el esclavo del salario, esclavo salarial. Ambos resultan por igual hostiles a cualquier fijeza de morales humanas, instituciones o ideas. El escrúpulo que pueda surgir al violar un antiguo tratado o llevar a cabo en algún momento una pequeña crueldad quirúrgica parecerá desde un punto de vista cósmico una ridícula debilidad. ¿Agarrará la humanidad las riendas del caballo de hierro por el cuello? ¿Lo llevará del cabestro al establo? Y lo sacará a trabajar o a practicar deporte solamente cuando las virtudes humanas naturales, enraizadas autónomamente en el alma, requieran tales instrumentos. De lo que se trata es de reconocer, obedecer y salvar el alma humana, si lo prefieren, la naturaleza humana. Si en algún momento, contagiada por influencias ambientales o por sus propios hábitos viciosos, deja de defender su vida particular y de subyugar en lo posible el mundo en torno a sus propios ritmos innatos y usos morales, la psique se estaría suicidando. Por eso parece que hay como una epidemia de enfermedades mentales, ¿no? De que uno ve internet y hay un montón de gente loca por ahí. El alma encontrará que todas sus necesidades quedan insatisfechas y que todos sus deseos son vanos, dada la mala adaptación de su estructura a sus circunstancias. A ver, esto no lo voy a leer. Los lujos antiguos, como la religión, los cuentos, los trinos, lo escabroso, la danza, tales leyendas y entretenimientos, sin duda, que les hacían científicamente ignorantes y atrasados. Aunque las abstracciones artificiales que la ciencia moderna pone en lugar de los símbolos naturales, una mariposa, de los símbolos naturales, de los sentidos y la imaginación, no poseen un valor mayor si se consideran intelectualmente o en tanto que adornos para la mente. No es que la verdad sustituya a la ilusión, sino que un lenguaje sustituye al otro. ¿Y qué lenguaje? Esencialmente vago, flojo, oscuro, ininteligible, posee solamente un mérito: es un vehículo de poder. Trust the Science. Aunque la geografía, la historia, la literatura y la sabiduría mundana no se le llame conocimiento, no se les prohíbe sobrevivir, siguen siendo una parte de la experiencia, ociosa en tanto que no es útil para el trabajo manual, pero acaso admisible como una parte teatral o como un recreo. Se puede observar aquí que la unanimidad en el trabajo, en el sistema americano y en los demás, tiende a imponer unanimidad de espíritu. El demócrata mecanizado rebosa esperanza y seguridad, y hasta donde le lleva la imaginación rebosa amabilidad. Toda la fuerza del entusiasmo moderno procede de su afinidad, abierta o secreta, con la materia. Protesta contra la pobreza material y el sufrimiento, se basa en la fuerza de los números, anuncia revoluciones materiales inevitables y sueña con la euforia de una riqueza material universal. Y a cada momento se ha de preguntar si esa aventura mecánica no ha desviado la mente humana de su fondo animal vital y le ha impuesto una loca ambición impersonal. El éxito externo más grande puede fácilmente llevar consigo un fracaso existencial. A ver. En tales casos se esperaba que la unanimidad fluyera de modo natural desde cierta identidad subyacente del gusto, de la educación y de la capacidad. Eso en el mundo antiguo. Parece como si una ciencia que es meramente útil y un trabajo que es exclusivamente económico condujeran obligatoriamente a una experiencia que es por completo mezquina. Allí donde hay unanimidad en el trabajo, salvo que esa unanimidad exprese una identidad de temperamento innata en cada uno, la libertad de espíritu está muerta o a punto de morir. La unanimidad en el trabajo no puede ser más que esclavitud. ¿Qué creen ustedes que trata de decir
Santayana, cuando dice unanimidad en el trabajo, vale, en todas esas grandes cadenas de producción del siglo XIX, de principios del siglo XX, pero eso ya no existe. Sin embargo, lo que está diciendo sigue teniendo sentido. En sus comienzos, el americanismo era revolucionario y todavía se afana por quitarse de encima, como si de inútiles parásitos se trataran, de todas las antiguas tradiciones de la humanidad. Pero él mismo se ha convertido en tradición, ha desarrollado un alma capaz de imponerse a la naturaleza humana y de rehacer el resto de almas a su imagen. El alma se hace vulgar, las personas se convierten en payasos si es que no son zoquetes, y cuando las partes vacantes y extraoficiales de su naturaleza se hacen sitio, lo hacen sin dignidad, orden ni hábitos establecidos de expresión, la total degradación de lo que significa ser humano. Y como no quiero que esto pase de los 21 minutos, a ver qué piensan ustedes y hasta la semana que viene.